Muy buenas tardes a todos nuestros seguidores a través de las redes sociales. Bienvenidos a una edición más de su programa SUNAS te orienta, SUNAS te informa. Hoy día nos encontramos con Luis Acosta. Él es coordinador macro-regional de las oficinas desconcentradas de SUNAS a nivel nacional. En esta oportunidad vamos a conversar sobre lo importante de cuidar nuestras fuentes de agua. SUNAS ha implementado un mecanismo, el mecanismo de retribución por servicios ecosistémicos, para el cuidado justamente de las fuentes de agua que se están implementando en las empresas de agua. Luis, bajo tu experiencia, tienes años haciendo este trabajo, cuéntanos cómo es que estamos implementando los mecanismos de retribución y por qué es importante. Buenas tardes, Laura, buenas tardes a todos. Los mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos en el sector saneamiento se vienen implementando con una primera experiencia desde el 2007. Ha tenido que pasar más de 6 años para hacer una segunda experiencia que sería Cusco. La primera fue Moyobamba. Luego, en el 2015 ya teníamos un marco normativo. Y a partir de ese marco normativo ya se ha empezado a trabajar constantemente en que todas las empresas tengan que implementar mecanismos de retribución por servicio ecosistémico. Pero ¿por qué las empresas tienen que implementar mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos o MRSE para simplificar y no hablar todo completo? Es porque las empresas de aguas tienen como rol brindar el servicio de saneamiento. Para dar este servicio de saneamiento necesitan del insumo principal, que es el agua, ¿no? Y entonces la empresa va a dar un buen servicio dependiendo si tiene agua en calidad y en cantidad en la fuente. Esto es muy importante. Y entonces la cantidad y calidad del agua en la fuente depende mucho, entre muchos factores, ¿no? Depende mucho cuánta lluvia cae, por ejemplo, a la cuenca, pero sobre todo depende de cómo se gestiona y se conserva la cuenca, que es en fin la que da los servicios ecosistémicos hídricos. Es decir, si una cuenca que tiene una buena cobertura de bosques, entramos a reemplazar esos bosques con cultivos, y para eso talamos los bosques, exponemos la cuenca, el suelo de la cuenca a la lluvia, y empieza un proceso, y al caer la lluvia empieza a generar un proceso de erosión del suelo. Ese proceso de erosión del suelo lo que genera es, por un lado, que el agua acarree mucho sedimento y venga un agua turbia, con mucha turbiedad, con mucho sedimento, y eso es mucho más costoso para la empresa para poder tratar adecuadamente y dar un agua potable con las características que conocemos que sea potable. Entonces, en un agua turbia la empresa tiene que gastar más dinero en insumos químicos, pero también en algunos casos, cuando el caso es extremo, la turbidez es extrema, la empresa se ve obligada a parar la producción porque la planta ya no es capaz de tratar ese agua muy, muy turbia. Entonces tiene que parar de producir agua, y eso significa que la empresa va a dejar de vender agua potable y entonces va a dejar de tener ingresos. A lo que quiero decir es que hay una relación directa entre la conservación de la cuenca y los beneficios que recibe la empresa para poder dar adecuadamente el servicio de saneamiento, ¿no? Claro, como SUNAS lo que se está haciendo es que las empresas de agua, en su PMO, que es su plan maestro optimizado cada 5 años, tengan un monto o un fondo proyectado para mecanismos de retribución. Exacto. ¿Y cómo se identifican los mecanismos de retribución? O sea, ¿qué hace SUNAS o qué herramientas le damos a las empresas para que puedan identificar dónde se debe cuidar la cuenca? Y eso es importante, ¿no? Entonces, lo que ha hecho SUNAS hasta al ver este problema en la cuenca, se ha trabajado y desarrollado este proceso para implementar mecanismos de retribución, ¿no? Para que las empresas de agua puedan financiar proyectos de conservación. Claro. Y este mecanismo consiste en que las empresas pueden incluir en la tarifa de agua un porcentaje para financiar conservación en la cuenca. Claro. Eso es un tema, pero ¿cuánto debe considerar para mecanismos y para qué?
Entonces, tenemos que trabajar en un proceso que nosotros le llamamos el diagnóstico hídrico rápido, que es una herramienta que nos permite identificar cuáles son los problemas en la cuenca que están generando perjuicio o están disminuyendo la calidad o cantidad del agua. Y una vez enfocado ese problema, identificamos qué acciones podemos hacer para restaurar esa cuenca degradada o conservar esa cuenca que está conservada. Claro. Y así identificamos y enfocamos la inversión. Pero luego también tenemos que trabajar en evaluar y implementar un sistema de monitoreo. Si yo voy a hacer reforestación en cierta parte de la cuenca o en la cuenca, ¿qué significa esa reforestación en cantidad de agua? ¿No? Entonces tengo que implementar un sistema de monitoreo que me permita medir ese beneficio esperado del proyecto, ¿no? Y en este proceso es muy importante tener la aprobación o el apoyo de las comunidades que están en la cuenca. Por ejemplo, en el viaje que tuvimos la oportunidad de hacer a Rontojoya, en Abancay, muchos de los comuneros de esas zonas contaban su experiencia en la cuenca, en parte de la cuenca, ¿no? Contaban cómo han cercado algunas zonas, cómo han evitado que algunos animales estén ahí para evitar el sobrepastoreo, y contaban sobre, por ejemplo, cómo algunos animales como los cerdos eran muy depredadores, ¿no? del ecosistema. Entonces, ¿qué comunicación se tiene que tener con las comunidades para que este proceso pueda ser con su aprobación y con el aporte, además de ello, que es súper importante en la cuenca? Sí, esto es importante, ¿no? Y uno tiene que entender que la cuenca no es algo lineal. En la cuenca no solo está la fuente de agua y el operador decide captar el agua, no. La cuenca es un sistema muy complejo, ¿no? Donde está el operador, pero hay otros usuarios, hay otros actores, hay otras poblaciones que se dedican a utilizar los otros recursos de la cuenca. Entonces se va haciendo un sistema muy complejo de trabajo. Donde tú tienes que llegar a acuerdos, tienes que llegar a consensos, todo eso, ¿no? El mecanismo lo que hace es aprovecha este incentivo, este fondo de conservación para poder sentar a los interesados, a las comunidades, a las autoridades, a otros usuarios, y poder conversar cuál es la mejor manera de implementar un proyecto de conservación, ¿no? Pero no solamente es sentarse y conversar, sino hacer la conservación, ¿no? Y aquí han pasado dos cosas. El caso de Abancay, que tú decías que como la comunidad misma se ha organizado, ha visto que esto es importante y ha empezado a hacer conservación en sus cuencas que directamente le benefician a ellos, ¿no? Porque han visto que conservar lo que genera es agua de calidad y cantidad en los momentos adecuados. Y tú sabes que las comunidades campesinas trabajan principalmente en función a desarrollar proyectos productivos que dependen mucho del agua, ¿no? Ganadería, agricultura. Correcto. Entonces, para ellos es fundamental que tienen que conservar esa fuente de agua, y es por eso que ellos se involucran rápidamente a hacer faenas y hacer trabajos de conservación, que es importante. Pero por otro lado también hay que ver que abajo en la cuenca no solo es la empresa de agua el usuario, sino hay otros usuarios, hidroeléctricas, regantes, industrias, que también deberían empezar a ver y trabajar la conservación de la cuenca, ¿no? Hay que promover que ellos se involucren en esta conservación. Y ahí está la experiencia de Cusco, donde ha habido que el municipio también ha aportado para trabajar el tema de cuidar la fuente de la laguna Piuray. Luego ha habido una empresa privada que ha invertido a través de obra por impuestos en el proceso, en el marco del mecanismo, y entonces el mecanismo también lo que te hace es que converjan los intereses de los diferentes usuarios a conservar la fuente de agua, ¿no? Claro. El agua es importante en la economía de todas las ciudades, no es un tema solamente de agua, sino de economía. Entonces, como tú decías, hay muchas industrias que se ven beneficiadas con el agua. ¿Cómo hacer para que estas industrias, estos sectores, no solamente saneamiento, sino puedan involucrarse con la conservación de los ecosistemas? ¿Cómo sumamos más actores para justamente hacer ese tipo de intervenciones? Claro, yo creo que
el proceso, lo importante es que hemos empezado. Claro, Que, es un avance. Claro, es un avance importante el haber empezado. Siempre dice, empezar es el 50%, ¿no? Claro. Entonces ya hay un marco legal, ¿no? Bueno, antes de entrar al marco legal, decir, empezar el 50%, y cuando uno ve que hay beneficios, automáticamente la gente se va sumando, ¿no? Pero no necesariamente eso ocurre en todas las cuencas, que ya de por sí, sin información y sin ver, ya uno es consciente, ¿no? Hay que empezar, eso es importante. Y dos, para empezar a involucrar a nuevos usuarios, tenemos que promover el tema, ¿no? Claro, SUNAS no puede promover a que los regantes hagan mecanismos, pero para esto está el ente rector, que es el Ministerio del Ambiente, que es el ente rector de los servicios de los servicios ecosistémicos. El MINAM ha promulgado la ley de mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos. Entonces, en el marco de esa ley, conjuntamente con MINAM, lo que hemos hecho en el sector agua potable es adecuar nuestro marco normativo para que podamos implementar mecanismos. Entonces, MINAM creo que también podría trabajar en promover en otros sectores, bajo esta experiencia que ha hecho con saneamiento, ¿no? Podría promover que las hidroeléctricas, a través del sector hidroeléctrico, pueda también trabajar en sumarse a este esfuerzo de los mecanismos, igual trabajar con el sector agrícola o agrario para que los regantes se puedan sumar a este tema, o con el sector industria, ¿no? Creo que sí se necesita un proceso de promoción y que los sectores adecúen su marco normativo para poder implementar mecanismos, ¿no? Claro, este marco normativo justo del que tú hablas ha permitido que los mecanismos se conviertan en una política pública, ¿no? El tema del cuidado de las fuentes de agua en el sector de saneamiento, que los usuarios de a pie, nosotros, cada uno de nosotros, pueda tener la oportunidad de su recibo de agua pagar, no sé, un sol, 2 soles como máximo, ¿no? Más o menos, en aportar a su fuente de agua. A veces no tenemos esa conexión con la fuente de agua porque no la vemos. En el caso de Lima, la fuente de agua está lejana, entonces solamente es como que la acción de abrir el caño y ver el agua salir, no sabemos en realidad todo el proceso que está detrás. Entonces, incentivar esto es importante, promoverlo. Sí. Sí, efectivamente tenemos este marco legal específico del sector saneamiento, donde ya es una política pública. Eso quiere decir que todas las empresas de agua tienen que destinar fondos a la conservación de sus fuentes. Son responsables de destinar fondos a la conservación de sus fuentes, y SUNAS es responsable de supervisar y orientar este proceso. Claro, a las justamente empresas de agua, ¿no? este fondo, ¿no? SUNAS hace que ese fondo sea tangible, supervisa el gasto. Para que sea usado en la conservación, para el fin para el cual se ha creado, ¿no? Y es importante que SUNAS pueda trabajar en normas específicas, como lo hemos hecho, para orientar a que las empresas cómo van a hacer el proceso de diseñar el mecanismo, cómo van a hacer el proceso de incorporar en la tarifa, y luego cómo van a hacer el proceso de implementar los mecanismos, ya el fondo llevarlo al campo a conservar efectivamente la cuenca, ¿no? ¿Y tenemos algún ejemplo de alguna de las empresas de agua que ya esté un poquito más avanzada en mecanismos, de lo que ha logrado hacer a través, ya usando el fondo? Claro, hay empresas como la de Moyobamba, que ya está en un segundo quinquenio, ya en primer quinquenio ha implementado mecanismos con el sol. Cusco ahorita está entrando ya a su segundo quinquenio y ha trabajado mecanismos. Muy interesante la experiencia de Cusco. Contaba el gerente general que cómo los mecanismos le habían cambiado la imagen de la empresa hacia la comunidad, ¿no? Era una historia de conflicto por muchos años que era muy costoso y desgastante para la empresa, pero los mecanismos han sido una oportunidad para sentarse a conversar. Y ha habido apertura, y ahora es un proceso de coordinación permanente entre la comunidad, la municipalidad y la empresa, ¿no?
además de eso, es que se mejora la calidad de agua, se está haciendo proyectos para mejorar la cantidad de agua, y todo eso repercute en el mejor servicio del agua potable, ¿no?, que brinda la empresa. Claro, si hay una buena comunicación, quiere decir, y se siguen llevando a un segundo quinquenio, es que está resultando, ¿no? Es que están viendo el beneficio, los resultados. Efectivamente. O sea, lo interesante es que las empresas que ya han ejecutado y ya han pasado por esto, ven que los mecanismos son un beneficio, tienen beneficios más allá de agua, ¿no?, como el tener conflictos, como el tener imagen, etc. Pero también tenemos que las empresas que no han partido, o que están todavía, que ya tienen fondo pero que no están implementando, todavía es algo nuevo para ellos y que necesitan mucha orientación, mucha asistencia para poder conocer. Entonces, y hay muchas dudas entre los que, como es algo nuevo, hay dudas entre se podrá hacer, qué va a hacer, qué hago, si hago esto funcionará, no funcionará, ¿no? Entonces, esas dudas hacen que el proceso de implementación esté todavía un poco lento. Tenemos que trabajar en fortalecer ese proceso, promover más, o de repente sería bueno llevar a los gerentes de las empresas a que vean la experiencia de Cusco, que el mismo gerente de Cusco les cuente todo lo que es los beneficios que es los mecanismos, y de esa manera motivarles a empujar este tema, ¿no? Es un trabajo de largo aliento y en realidad una buena referencia para otros países. Cuando se ha hablado de mecanismos de retribución del Perú, en otros países lo ven como un referente, ¿no?, como una política pública de Perú que funciona, que está normado y todo encaja muy bien. Sí. Entonces sí somos un referente y han pedido información a SUNAS de cómo se implementa, de cómo podrían hacerlo también. Pioneros en realidad, ¿no?, en Latinoamérica. Creo que es una buena experiencia que sí ha llamado la atención en otros países. De hecho, ya hemos tenido un intercambio con Honduras, hemos estado en Honduras, les hemos contado la experiencia, hemos visitado sus cuencas, hemos visto cómo se pueden implementar, ¿no?, este proceso, cómo lo hemos implementado acá en Perú y cómo podrían ellos implementar allá en Honduras. Ya Costa Rica nos está pidiendo también un intercambio, creo que se va a dar hasta el próximo mes o en 2 meses, para ir nuevamente a contarles la experiencia de Perú, para ver cómo hemos implementado. Luego ellos vendrán, les llevaremos a alguna de las cuencas, y entonces se está generando este tipo de intercambio, ¿no? Chile nos ha pedido que le demos una conferencia para contarle nuevamente esta experiencia, los mecanismos. Entonces sí están habiendo, sí se siente que otros países están viendo esta experiencia como de interés, ¿no? Claro. Y Luis, ¿cuántas empresas ya tenemos incorporadas? ¿O se va a tener incorporado para fin de año en mecanismos? Y más o menos el monto de inversión proyectado. ¿O el fondo? Sí, como te contabas, ha sido el 2007 una, el 2013 otra, el 2015 7 más, ¿no es cierto? Y ahora el 2017 tenemos 22, el 2018 vamos a llegar a 28. Claro, 28 empresas con fondo, ¿no? Claro. Perdón, 23 empresas con fondo y 5 empresas con proceso de estudio tarifario donde se va a incorporar fondo. Eso quiere decir que ya tiene el DHR, ya tiene su plan de inversión, entonces ya va a incluir en el estudio tarifario. Y 7 empresas que ya están ejecutando proyectos, ¿no? Y entre todas se está apalancando alrededor de 125 millones de soles para conservar las fuentes de agua de las diferentes empresas, ¿no? Que es un muy buen avance, pero aún falta más, y más sectores. Sí, unidos. Claro, la brecha de conservación es muy grande, ¿ya? Es demasiado grande. Esto es una primera piedra, sobre la cual se tiene que poner otra piedra de otros sectores, de otras personas, otros usuarios, y empezar a construir, digamos, el muro, figurativamente, ¿no? Pero empezar es el 50%, ¿no? Y eso lo que nos genera es mucha ilusión de poder en algún momento empezar a tener efectivamente cuencas conservadas que estén brindando agua de calidad y en la cantidad deseada, ¿no? Luis,
Muchas gracias por acompañarnos hoy, la información ha sido muy rica y valiosa. A todos nuestros seguidores les deseamos unas felices fiestas patrias